David lo tenía todo. Poder, respeto, el favor de Dios. David había vencido gigantes. Había sobrevivido persecuciones. Había sido protegido una y otra vez. Pero esta vez, el enemigo no estaba afuera. Estaba dentro. Una sola noche. Una sola decisión. Lo llevó al borde de perderlo absolutamente todo. Esta no es una historia de gloria. Es la historia de un error silencioso. Un error que casi destruye a un rey. David no era un hombre cualquiera. Derrotó a Goliat cuando nadie se atrevía. Había sido elegido por Dios cuando nadie más lo esperaba. Mientras otros buscaban poder, él cuidaba ovejas. Unificó a Israel cuando parecía imposible. Era un rey fuerte. Un líder respetado. Un hombre conforme al corazón de Dios. Y precisamente por eso, nadie vio venir su caída. Porque solemos pensar que los grandes errores les ocurren solo a los débiles. Una tarde cualquiera, mientras su ejército estaba en batalla, David se quedó en Jerusalén. No estaba donde debía estar. El palacio estaba en silencio. El poder le daba descanso. Desde lo alto de su palacio, vio algo que cambiaría su destino. Una mujer bañándose. Betsabé. Hermosa. Casada. Fue solo un instante. David sabía que no debía mirar. Pero miró. Sabía que no debía preguntar. Pero preguntó. Y cuando supo que era la esposa de uno de sus soldados más fieles, no se detuvo. En ese momento, el problema ya había comenzado. David tomó lo que no le pertenecía. David aún podía detenerse. Nadie lo estaba obligando. Nadie lo estaba presionando. El poder le daba opciones. Y eligió mal. El rey cruzó una línea invisible, y cuando el pecado dio fruto, vino el miedo. Intentó ocultarlo. Intentó controlarlo. Para ocultar su falta, llamó a Urías. Intentó engañarlo. Intentó cubrir su error. Pero Urías fue recto. Más recto que el rey. Entonces David tuvo opciones. Nadie lo presionaba. Nadie lo obligaba. El poder le daba alternativas. Y eligió la peor. Envió a Urías al frente de batalla. Y lo dejó morir. Sin espada. Sin testigos. El rey se convirtió en asesino. Durante un tiempo. Nada pasó. No hubo castigo inmediato. No hubo señales visibles. David siguió gobernando. Siguió reinando. Pero el silencio de Dios no era aprobación. Era espera.
Era paciencia. Hasta que llegó Natán. No con ira, no con gritos, con una historia. Y una frase que lo quebró todo. Tú eres ese hombre. En ese momento, David entendió. Dios lo había visto todo. No hubo excusas. No hubo defensa. Solo culpa. El castigo fue claro. La espada nunca se apartaría de su casa. Y así fue. Su familia se rompió. Su reino sangró. Nada volvió a ser igual. El precio fue alto. Porque algunas decisiones no se pagan de inmediato. Se pagan con el tiempo. David fue perdonado. Pero nunca escapó de las consecuencias. El perdón llegó. Pero la paz nunca volvió a ser la misma. Porque algunas decisiones dejan marcas que ni el tiempo borra. Porque incluso los elegidos, cuando bajan la guardia, pueden caer. Toda decisión tiene un precio. Y esta casi destruye a un rey.